Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal o una nueva transmisión en vivo. Vamos a seguir elaborando la base, el fondo para nuestra mochila. Entonces, en la clase pasada hicimos este tramo y esto es lo que vamos a repetir. O sea que encima de esta figurita, repito, encima de esta figurita vamos a tejer con amarillo y lo demás en verde. Entonces aquí voy a hacer cambio de color, como siempre, agarrando el hilo desde abajo. Dejamos el último punto sin terminar. Y el último, y el color. Hola Kelly, buenas tardes, bienvenida. El nuevo color lo tomamos desde abajo y levantamos. Entonces vamos a empezar a hacer los puntos en amarillo. Entonces aquí hago uno y voy tejiendo, por supuesto, aumento. Un aumentico en esta sección del amarillo. Dos, tres, exacto. Y en el cuarto punto vamos a elaborar un aumento, o sea, ahí tejo 1 y 2. Bien, entonces aquí hacemos 2 puntos más. De 8. De hecho son 2 puntos más 3, 4, 5, 6, 7 y un puntico más para 8. Ok, 8. Entonces hacemos el cambio de color. Julio, buenas tardes. Julio Flores, precisamente estamos haciendo transmisiones. Empezamos el día de ayer con esta base. Hoy estamos en la cuarta parte o cuarta clase de este fondo. ¿Sí? Las clases quedan guardadas por si alguien se anima a tejerlo también. Entonces aquí yo sigo tejiendo con el color verde. Todo es punto bajo, ¿sí? Repito, todo es punto bajo o medio punto como le llaman algunas personas. Blanca, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo te saludo desde Colombia. Un fuerte abrazo para usted y gracias por el apoyo. Entonces aquí estoy haciendo los puntos en verde. Hicimos un aumento en el amarillo también. Aquí entonces yo sigo tejiendo con el verde precisamente. Con este. Y como aquí yo hice un aumento en la vuelta anterior, mírenlo, entonces más corridito a la izquierda, hacemos otro aumento. Por ejemplo, ahí voy a tejer 2 puntadas. Tejo 1 y tejo 2. Ahí está el aumento, ¿va? Vamos aplanando nuestra base del brawl, ¿cómo se dice? Brawl. Sigo tejiendo con el verde. Bueno, aquí es donde viene el tema del entorchado, se entorcha. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tomar el hilo y lo voy a desentorchar. Mira, es que se tuerce, ¿verdad? Mire, se enreda el mismo, ni siquiera es con los otros colores, sino con el mismo, se entorcha. Entonces yo paso la manito, el dedo por acá, por el medio, y voy simplemente llevando hacia el final. Así, voy llevando. Para ir desentorchando. Bien. Aquí desentorché. Vamos a dejarlo así larguito para poderlo tejer con mayor facilidad. Sigo tejiendo con verde, mire. Ahora sí se teje mejor. Todo es punto bajo. Entonces es muy importante que ustedes se fijen en los aumentos que están en la vuelta anterior.
Por ejemplo, aquí hay uno donde hay 2 puntos tejidos, entonces el aumento no lo voy a hacer encima, sino que lo voy a hacer siempre 2 o 3 punticos corrido hacia la izquierda, ¿sí? Porque ese aumento hace que el tejido se abra. Lo que necesitamos es que la base siga tomando amplitud, porque esta debe medir por lo menos 23,5. Todas las clases están disponibles en el canal en transmisión en vivo. Ahí está la parte 1, parte 2, parte 3 y ahora estamos con la cuarta parte. ¿Sí? Ahí voy a hacer el aumento. Y seguimos tejiendo punto sobre punto. Revisamos siempre que los puntos, el hilo, no se nos vea por la parte del revés. Bien, entonces hacemos el aumento otra vez aquí, porque en la base tengo otro aumento aquí. Entonces yo lo hago siempre corridito, no lo olviden, un aumento también, poquito corrido a la izquierda, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poner con amarillo. Vamos a tejer con amarillo, llegando encima de esta figurita como lo hicimos acá. Hacemos igual con amarillo, unas puntadas en amarillo y dentro de esas puntadas hacemos un aumento en amarillo. Les muestro entonces cómo lo vamos a hacer. Aquí voy avanzando. Esta es la vuelta número 13 de nuestra base. Ok, 2 puntos más. Cambio de color, recuerden, dejamos el hilo aquí, tomamos el amarillo desde abajo, levantamos y cerramos con el amarillo. Y dentro de esa línea amarilla que vamos a tejer, vamos a hacer un solo aumento. Entonces 2, aplanamos la base. Miren lo que les digo siempre, dan vuelta al tejido y esto no se puede ver. Estos bulticos que están aquí, hay que jalar el hilo y ajustar. Vamos a dar vuelta a la base. 3, 4 y ahí hacemos un aumento. El aumento. Seguimos tejiendo en amarillo. Y 8. Aquí está el 8 o el octavo punto. Volvemos a agarrar el verde desde abajo. Y hacemos cambio de color. ¿Ya? Y tejemos con verde. Ok. Ya como a la base, bastante amplia. Voy a ir sacando un poquito de hilo porque como tuve que desentorchar. Ya. Siempre aplanando la base. Cuando usted va tejiendo, va aplanando, le va haciendo hacia la base para que el tejido vaya tomando mejor forma, ¿cierto? Nuevamente vamos a hacer un aumento acá. El aumento. Y seguimos tejiendo.
Bien, vamos a hacer un aumentico acá. El aumento. Sobre el verde ya no hacemos nada, simplemente pasamos con el mismo verde clarito. Tejemos encima de esos puntos. Damos vuelta para verificar que no se nos vean los hilos. Y volvemos a tejer. Bueno, permítame, yo hago una pausa porque necesito. Este hilo está muy entorchado. Ok, aquí ya mejoró. Va. Sí, perfecto. Aquí ya está perfecto. Aquí no necesito sino tejer y tejer. Ya. Muy importante, miren el orden de los hilos, mantenerlo. Verde, carne, amarillo y de último el verde oscuro. Miren los hilos como van ordenaditos y así mismo los voy a ir agarrando, pero desde abajo. Muy bien, entonces siempre que vean ustedes un aumento en la vuelta anterior, ustedes van a correrse en unos punticos y hacen otro aumento, ¿sí? Por ejemplo, acá me estoy encontrando otro aumento. Ustedes deben mirar muy bien su tejido, miren. Ahí se dan cuenta que hay dos puntos, 1 y 2. Entonces, yo sé que más corridito, en esta nueva vuelta debo formar otro aumento, ¿sí? Para que la base mantenga esa forma plana. Miren que no tengo que hacer mucho esfuerzo, la base va quedando supremamente planita. Bueno, no sé por qué no se muestran los mensajes ahora. Puede ser que sea una fallita de YouTube. Bueno, el aumento y sigo tejiendo con el verde. Ok, hacemos el cambio de color, un puntico más, con amarillo. Levantamos el amarillo, hacemos cambio de color y tejo. Con el amarillo. Dentro del cual, dentro de esta franja amarilla que estoy elaborando, voy a hacer un aumento también. Miren lo que yo les digo, siempre den vuelta al tejido para ir mirando de vez en cuando. Y vamos a aplanar de una vez. Aprovechamos y aplanamos un poco. Estos hilos que están por aquí debemos cortarlos. Yo los voy a cortar. Estos hilos son del comienzo. Yo simplemente los voy a cortar porque no los voy a necesitar. Es simplemente el comienzo. ¿Sí? Si ustedes gustan pueden pulir más. Con mucho cuidado de no cortar el tejido. Lo que llevamos tejido. Y procedemos a continuar. Después quemamos más esto. Pasamos encendedor y quemamos. Volvemos a dar vuelta al tejido. Entonces en esta franja amarilla voy a hacer un aumento, ¿verdad? Entonces ahí miren, tejo uno, si ven, un puntico y ahí mismo en ese punto o espacio tejemos otra puntada. Ahí está el aumento y sigo tejiendo.
3, 4, 5, 6, 7 y un puntico más para 8. Ahí está. Suelto, agarro el verde clarito desde abajo, cierro, ajusto y continúo con el amarillo. Chicos, regálenme un me gusta a la transmisión. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte. Hay un icono de una campanita que ustedes pueden activar también. Siempre que yo haga una transmisión, ustedes se van a dar cuenta y van a estar más pendientes de lo que se hace. Por ejemplo, en mi caso, esto es un pedido, entonces estoy aprovechando que es un pedido y pues decidí hacer la clase de ese bolso, ¿verdad? Por acá debemos hacer otro aumento para que la base mantenga su forma plana. Damos vuelta al tejido, verificamos. Y seguimos tejiendo con el verde. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos a punto de llegar a los 40,000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Ya llevamos 3 años en el canal. Entonces, muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes y su paciencia. Aquí voy a hacer otro aumento. Bueno, ahí voy a tejer otro punto. Y sigo, punto sobre punto. Estas bases ustedes las pueden hacer incluso más pequeñitas. Si no de pronto necesitan hacer un monedero, lo pueden hacer perfectamente. O si quieren hacer una cartera mucho más grande, estilo tote bag, la pueden también hacer mucho más grande. Y lo pueden trabajar también en los colores de su preferencia. Yo aquí estoy trabajando en verdes, en tonos verdes, porque voy a hacer Tinkerbell, ¿sí? O campanita. El diseño de la mochila va a llevar la campanita, entonces la voy a hacer lo estoy haciendo con los colores precisamente de la campanita. Y vamos a agregar adicionalmente, vamos a poner en el cuerpo, más que todo en las alas, este brillo. Vamos a tejerle con este brillo plateado, ¿va? Entonces no se pierdan esas partes porque cuando empecemos a subir yo les voy a enseñar a colocar el diseño, cómo leerlo. Voy a mirar cuánto tengo en centímetros porque necesito ir mirando ya cuánto llevo de base. Cuántos centímetros llevo de base. Entonces aquí con mi cinta métrica les voy a dar la información de lo que llevamos. 20 centímetros, miren. Todavía nos faltan 3 centímetros para darle el ancho que necesito. Llevo 20 centímetros, ¿va? De tejido. Bueno, estamos a punto de terminar. Déjenme, yo retiro mi hilo dorado plateado de la mesa. Y continuamos. Bueno, entonces como tengo una referencia aquí del aumento de la vuelta anterior, entonces al ladito debo tejer otro aumento en esta nueva vuelta. Debo hacer otro aumento, mírenlo ahí. 2 puntos en un mismo espacio, ahí lo acabo de hacer. Y continúo tejiendo hasta llegar para formar la línea amarilla. ¿Sí? Encima de esta figurita, aquí vamos a tejer una pequeña línea amarilla.
Vamos ajustando nuestro tejido poco a poco, damos vuelta de vez en cuando y verificar que no se nos vean esos hilitos por ahí en el revés. Miren qué bonito va quedando. Acostúmbrense a tejer siempre pulido, así se demoren un poquito más, pero la técnica hay que mejorarla, ¿cierto? Hay que tejer bonito, que se vean los punticos parejitos. Entonces aquí hacemos cambio de color, ahí está, cambio de color a amarillo. Tomamos el amarillo. Voy sacando más estambre porque me pide y tejo en amarillo. Dentro de esta línea en amarillo vamos a hacer un aumento, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí hacemos el aumento, uno, y ahí mismo tejo otra puntada. Y tejo con amarillo. Ok, ahí está. Suelto, agarro el verde. Desde abajo cerramos. Miren lo importante de ajustar. Miren, cuando el punto queda tan alto, entonces usted lo jala un poquito y lo ajusta. Das vuelta al tejido y verificas que no se te vean hilos o bulticos ahí, nuditos. Seguimos tejiendo con verde y ya prácticamente estamos terminando la vuelta número 13 de nuestro fondo. Aplanamos la base. Damos vuelta al tejido, ajustamos el amarillo, jalándolo un poquito y aplanamos. Volvemos a dar vuelta y listo, así vamos. Poco a poco ya se va viendo la figurita más, se va viendo más el diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Bien, entonces por acá debo hacer el aumento, porque en la base tengo uno, en la vuelta anterior tengo uno, entonces al lado, bueno, ahí lo voy a hacer 1 y 2. Ahí está el aumento. Sigo tejiendo con verde. Un poquito el amarillo, ajustarlo. Verifico. Continúo aquí con este verde. Punto sobre punto. Y vamos a empezar entonces la fila número 14. Entonces encima de este seguimos igual con verde. Aquí es simplemente tejer con verde. Y voy a hacer un aumento precisamente acá. Sigo tejiendo con verde. Pero procure que el punto quede bajito y bonito. Bonito, que no se nos levante tanto la puntada.
Voy a hacer otro aumentico por acá. Por ejemplo, ahí hago uno y tejo otro punto en el mismo espacio. No, chicos, no puedo ver los comentarios, no sé qué pasa. Los comentarios. Ok, hola, Tomate, Paulito, bienvenido. Mira que ha tocado. Andrea, gracias. El Boni, gracias. Dora, gracias. Paulito, gracias. Bienvenidos. Eliana Acosta, buenas tardes, bienvenida. Tenía el chat oculto, ¿sí? Por eso no podía leer los comentarios. Bueno, llegamos a la parte del amarillo donde vamos a empezarnos a comer los puntos para formar una especie de triángulo como hicimos acá, ¿sí? Igual aquí, nos vamos a comer un punto acá, el primero y el último, ¿sí? O sea que tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van a quedar en esta vuelta 6. Entonces aquí miren, les muestro. Entonces aquí tejo en verde y el primer amarillo que se me presenta también lo tejo en verde. Cambio de color, agarro el amarillo y cierro precisamente con el amarillo y tejo 6 puntadas. Ahí sí no vamos a hacer aumento en esta partecita, en esta vuelta. Lo vamos a hacer un poquitico corridito a la izquierda. Ya les muestro cómo. Entonces simplemente tejen 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Entonces como me queda un último punto, voy a tejerlo en verde clarito. Entonces ahí cierro con verde y tejo precisamente ese punto en verde clarito. Entonces ahí está el puntico verde. Estamos en la fila 14, ya la empezamos, fila 14. Y sigo tejiéndome. Entonces por aquí voy a hacer un aumento en el segundo punto. Ahí hago el aumento. ¿Ya? Y trabajo entonces con el mismo verde. Damos vuelta y ajustamos un poquito el amarillo. Exacto. Vuelvo y aplano. Poco a poco se va viendo la figurita. Esta que estamos haciendo ahora, formando. Aquí es con verde. Pasamos un aumento de la vuelta anterior, entonces sé que enseguida vamos a hacer otro aumento. Por ejemplo, ahí voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Hola Eli, bienvenida, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Mira qué bonito va quedando nuestra base para la mochila. ¿Verdad? Está quedando muy bonita. Las 3 primeras partes ya están disponibles en el canal, en transmisiones en vivo. En vivo, sí, ahí están. Entonces sigo tejiendo acá normal con el verde, tratando de dar puntaditas bajitas que no nos queden tan altas. Voy dando vuelta al tejido, voy mirando, que no se me vean los hilos. Vamos a ver cuánto llevamos. Creo que llevo 21. Todavía los mismos 20.
centímetros igual de base. Son 23,5, listo, los que debemos tejer. $23 por lo menos. Hola, bienvenido, Genji. ¿Cómo está, Genji? Hacemos otro aumento por acá. Ahí, tejo uno y tejo otro punto ahí mismo. Voy ajustando. Seguimos avanzando con el color verde. Voy a dar vuelta un momento al tejido para ajustar, ¿sí? Aplano mi base y verifico. Volvemos a dar vuelta. Estas últimas vueltas tienden a ser un poquito más trabajosas porque a medida que vamos dando vueltas vamos aumentando puntos, entonces cada vez se hacen más puntos, se tejen más puntos. Por eso estas vueltas son aún más demoradas de culminar, de realizar. Entonces, mira, hicimos el aumento, recuerden, corridito. Si aquí tengo un aumento en la base, entonces aquí lo voy a hacer, pero más inclinado hacia la izquierda, ¿sí? Muy importante. No lo hagan encima porque les van a quedar unas puntas. Ya esto lo he explicado muchas veces para que no vayan a hacerlo, porque lo contrario les va a quedar un hexágono o una forma no redonda, no circular. Seguimos tejiendo con el mismo verde. Punto bajo. Aplanamos la base. Entonces, como llegamos a la línea amarilla, recuerden que vamos a irnos comiendo un puntico a ambos lados, tanto al comienzo como al final, un solo punto, para ir cerrando el triángulo. Entonces ahí, mire. Agarro el amarillo desde abajo, lo levanto y ahí agarramos el amarillo desde abajo, desde la base, desde abajo, y cerramos con amarillo. Entonces aquí voy a hacer, como tengo 8 puntos en amarillo, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya me comí uno con verde, miren, el primer amarillo lo tejí en verde. Y los que me quedan, teniendo en cuenta, dejando uno al final también, lo vamos a tejer en amarillo. Entonces serían en total 6 puntadas en amarillo. 1, 2, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí cerramos con el color verde. Soltamos el amarillo, agarro el verde desde abajo, cierro y hacemos con el verde, ¿va? Voy a tejer 3 puntadas, 1, voy ajustando.
2. Hola, ¿qué te importa? Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué te importa? ¿Cómo vas? ¿Qué te importa? 2, 3. Y en el cuarto punto un aumento. Ahí miren, voy a hacer 1 y 2 puntadas en el mismo espacio. Ahí está el aumento. Eres neutral. Ok, estás neutral. ¿Por qué estás neutral? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estás ni feliz ni triste? ¿Qué pasa? Hola Araceli, buenas. Hola Araceli Matis, bienvenida. Buenas tardes. Araceli Matis, creo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué te importa? ¿Sí te acuerdas de mí o no te acuerdas de mí? ¿Mm? Dejemos puntos bajos. Y por aquí vamos a hacer el aumento. Entonces ahí voy a hacer el aumento. Ya saben lo que debemos hacer cuando haya un aumento abajo. Entonces usted lo hace corridito, 1 o 2 puntos después. Aquí tengo el aumento y yo lo hice por acá. Bueno, vamos a darle me gusta, dejar una reacción a la transmisión en vivo, compartir. Como aquí hay otro aumento, entonces yo lo voy a hacer corridito a la izquierda. Ahí voy a hacer el aumento. Entonces dejo 1 y dejo otro punto ahí. Y sigo tejiendo puntos bajos normales. Estás neutral, neutral. Entonces sigo tejiendo punto bajo. Pronto estaremos subiendo ya la figurita, estaremos tejiendo el cuerpo de nuestra mochila, ¿verdad? Van a ver ustedes qué diseño vamos a poner tan lindo en nuestra mochila. Hacemos el aumento por acá. 1 y ahí mismo tejo otra puntada. Un aumento, ahí está. Y ya sabemos lo que vamos a hacer en la parte del amarillo, ir reduciendo. Tejo acá, tejo aquí. Y encima del primer amarillo tejo un verde, con verde. Suelto, agarro el amarillo desde abajo. Cierro con amarillo. Y tejo 6 puntadas con el amarillo. 1. Y vamos aplanando. Tejo 1, tejo 2, 3,
4, 5 y 6. Suelto, agarro el verde clarito nuevamente desde la base. Cerramos con el verde. Vamos aplanando. Y aquí hay que verificar, miren, el verde se me ve otra vez. Jalo. Ajustar. Vuelvo y de vuelta al tejido. Miren cómo va quedando de bonito el diseño. Entonces tejo 1, 2 y en el tercer punto, aquí donde voy a tejer en este momento, ahí tejo otro punto, es decir, el aumento. Acabamos de hacer otro aumento ahí al ladito. Y ahora sí tejo normalmente con el color verde. Bueno, vamos a ajustar un poquito acá los puntos porque sí lo siento muy poco estéticos. Entonces los mejoramos. El aumento. Por acá tengo que hacer un aumento, se me estaba pasando. Ahí lo voy a hacer. Bueno, pero no puede ser exactamente aquí, lo puedo correr un poquito más. O incluso lo puedo hacer más abajo, ¿sí? Para que no me quede tan apeñuscado aquí, porque como acá hice un aumento, entonces queda muy cerquita uno de otro. Y eso hace que el tejido empiece a tomar ondas, ¿sí? Se empiece a ondular como... Le da un efecto raro a la base. Entonces tratar de que los aumentos no sean tan pegados unos de otros. Eso se hace al comienzo cuando, pues, obviamente la base, el platico está muy pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se hacen muy de seguido. Pero a medida que usted va avanzando, hay que hacerlos un poquito más retirados, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer ahí, precisamente. El aumento ahí está. Sigo tejiendo con el verde. Entonces por aquí voy a hacer otro aumento. Ahí lo voy a hacer. Ahí está el aumento. Por aquí más adelante tengo que hacer otro aumento. Más adelante.
Entonces aquí, miren, hago el aumento. Se dan cuenta que sin necesidad de patrón también podemos diseñar hacer nuestros propios diseños de base. No es necesario tener un patrón para hacerlo, ¿sí? Con que usted tenga creatividad o se inspire de una figura que ya haya visto y usted se va guiando de un bolso. Puede ser de un bolso que usted ya haya visto con la figura y lo va haciendo. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable de su parte por su saludo. Yo acá estoy haciendo una base para una mochila. Vamos a hacer la Tinkerbell, mochila de Tinkerbell o campanita. Se les voy a enseñar a colocar en el bolso, cómo ir desarrollando el diseño también. Marisol Hernández de la Cruz, muy buenas tardes. Muy amables también usted. Bienvenida a estos espacios del tejido. Acá estamos haciendo una base para la mochila. Un saludito para Eliana también. Buenas tardes. Gracias por dejar su saludo. Y bueno, aquí estamos haciendo la base. Miren, entonces en el primer punto amarillo tejemos con verde una puntadita. Hacemos cambio de color, suelto el verde. Agarro el amarillo desde abajo, muy importante. Miren, aquí se me mezcló este con este, no importa, lo voy a pasar para acá. Y hago con el amarillo. Cierro este puntico que dejé en abierto, este punto verde, mírenlo. Y ahora sí tejo mis 6 puntadas normales. 1. Ya me comí un punto acá, entonces me quedan 7. Voy a hacer 6. Y el último también lo vamos a tejer en verde. 3. Para ir cerrando la figurita. 4. Vamos aplanando la base. 4. Damos vuelta al tejido, que no se nos vean los hilos por el revés, muy importante. Llevo 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos, ahí está. Vuelvo y suelto el amarillo dejándolo en su lugar. Luego tomamos el verde desde abajo, lo levantamos y así evitamos que los hilos se nos enreden. Pegamos a la base, a la raíz del tejido y seguimos. Tejo 2 puntadas normales en verde y en el tercer punto hacemos otro aumento. Tejo uno y tejo otro, ¿sí? Ahí está el aumento. Ok, ya casi vamos culminando esta fila número 14. Después procedemos a medir para mirar cuánto llevamos en centímetros de base o de ancho, más bien. Necesito hacerla de 23 para empezar a subir. Lola, buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy amable usted. Miren cómo está quedando la base. Más a la izquierda debo hacer otro aumento. Entonces aquí hacemos un aumento 1 y 2. Ahí está el aumento. Y seguimos avanzando con el propio color verde. Ok, está muy bien. Vamos muy bien. Entonces aquí seguimos avanzando con verde. Ya aquí no hay que hacer otro color, sino verde, que es mi base. De hecho, todo el bolso va a llevar este verde en el color de fondo, listo. La Tinkerbell va a ser en verde oscurito, en el verde pasto, con unos detalles de plateado para las alas. Aquí tengo el hilo que voy a utilizar para las alas y el color del cuerpo, piel, el color del cabello, el color del vestido y el color de fondo. Adicional va a llevar otro color que es el rojo y el negro, pero eso lo vamos a incluir más arriba porque simplemente el rojo es para los labios y el negro para los ojos. Entonces ese detalle lo vamos a poner, esos hilos los vamos a incluir mucho más arriba cuando ya estemos tejiendo
las últimas vueltas del diseño del cuerpo. Por aquí más adelante va otro aumento. Por ejemplo, ahí voy a tejer otro aumento. Mónica, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo está usted? Marisol Hernández de la Cruz, muy amable. ¿Le parece que me está quedando bonito? Bueno, muchas gracias, miren. Ahí va quedando poco a poco nuestra base. Ya el cuerpo va a ser más fácil porque simplemente vamos a leer un patrón, una cuadrícula. Bueno, aquí vamos a hacer otro aumento. Ahí. Dejo 3 puntos. 1, 2. Y en el primer punto amarillo que se me presenta, otro en verde. Ahí están los 3 puntos. Cambio de color nuevamente a amarillo. Agarramos el hilo amarillo desde abajo. Ajustamos aquí. Y cerramos con el amarillo. Y tejo con amarillo. Tejo 6 puntos, 3, 4, 5 y una puntada más para 6. Hacemos cambio de color. Agarramos el verde desde abajo. Damos vuelta nuevamente al tejido. Miren que ya va quedando más avanzada la base. Seguimos tejiendo con verde. Tejo 2, 3 puntos, 4 puntos. Y en el quinto un aumento. Aquí ya sigo tejiendo con verde. Ya vamos culminando la fila 14. Listo. Hago otro aumento ahí.
Listo, chicos, ya estamos culminando. De hecho, ya estamos culminando ahí la fila. Estamos culminando ya la fila número 14. Entonces, vamos a poner, yo voy a hacer, voy a retroceder un poquito. Qué pena, amigos, hoy es la bostezadera. Vamos a hacer el aumento aquí. Y ahí hacemos cambio de color. Voy a poner entonces el color carne. Miren, agarro el color carne desde abajo, lo levanto, cierro y ajustamos estos hilos. No deben quedar así visibles, miren, ordenadito. Y te dejo con el color carne. O sea, en medio de estas dos figuritas, aquí vamos a hacer con color carne unas puntaditas también precisamente con ese color. Miren ahí. Y en esa misma sección, bueno, yo sigo tejiendo, en esa misma sección de carne voy a poner un aumento. Está la vuelta número 15, empezamos. La fila número 15, mira qué bonito va quedando la figurita. Cuando vamos colocando nuevos colores al diseño. Miren qué lindo va quedando más amplio poco a poco, que a medida que vamos avanzando, que se va avanzando, va tomando su forma, ¿cierto? Entonces ahí voy a hacer un aumento y hacemos cambio de color. Tomo el color verde, cierro con este color y hacemos puntos con verde. Voy a dar vuelta para verificar que no se vean los hilos. Recuerden que estoy trabajando, este hilo es crochet doble hebra. Usted puede trabajar con el coral, puede trabajar con macramé. Ya usted elige el hilo de su preferencia, ¿sí? Con qué se siente mejor tejiendo. A mí me va muy bien, se me va muy bien tejer con el crochet Miratex porque es muy suave y queda muy bonito el tejido con el crochet Miratex. Entonces, recomendación a título personal, elijan el crochet Miratex, ¿va? Y adicional también el cordón. Para mí es muy importante utilizar este cordón como hilo alma o como cordón guía, ¿verdad? Es lo que le da más resistencia al tejido y quede más durito la base. Entonces aquí seguimos haciendo las puntadas y donde ustedes vean un aumento en la vuelta anterior, más al lado van a tejer, a la izquierda van a tejer otro aumento. Por ejemplo, ahí voy a tejer el aumento. Ahí está el aumento, mírelo. Sigo tejiendo acá con este verde. Y recuerden que aquí nos seguimos corriendo un puntico a la izquierda. Miren, un puntico ahí encima. Miren,
Vuelvo y repito, vamos a tejer sobre el primer amarillo ya de esta vuelta con verde, ahí lo acabo de hacer. Dejo abierto porque necesito hacer cambio de color. Entonces dejo ahí, tomo el nuevo color, que en mi caso es el amarillo, y cerramos con el amarillo, precisamente. Tejo 6 puntaditas, ahora son, perdón, 4. Empezamos con 8, luego con 6 y ahora 4. Tejo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad, amigos? Ahí está. 4 puntitos. Nuevamente cambio de color, cierro con el verde, suelto el amarillo, agarro el verde, tomamos la hebra verde desde abajo y cerramos con el verde, ¿verdad? Ahí está. Y tejemos con este nuevo color. Miren qué bonito va quedando. Permítanme un momento, por favor, chicos. Ya regreso. Si gustan, pueden tomar captura de pantalla y ir mirando el diseño. Bueno, aquí seguimos. Vamos a seguir haciéndole a la base. Hola, bienvenidos. Yanarita González. Lola, muy buena pregunta. Pero como les he explicado en esta base, yo no estoy aumentando cada cierta cantidad de puntos, sino que yo tengo como referencia el aumento de la vuelta anterior, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerlo acá.
para que usted vea más o menos cómo es que yo lo hago, ¿sí? Tengo que mirar los aumentos que ya he hecho en las vueltas pasadas. Por ejemplo, aquí tengo un aumento. Este aumento me va a servir como referencia para hacer el siguiente aumento acá, ¿sí? Este aumento que ya hice en la vuelta anterior, repito, me sirve como referencia para hacer el aumento más a la izquierda. Entonces yo no lo voy a hacer encima, sino que un poquito más hacia acá, corridito, ¿verdad? Miren, ahí marqué con el crochet más o menos a lo que me refiero, con teniendo referencia al aumento de la vuelta anterior. Entonces ese aumento me va a servir para guiarme y decir, bueno, el aumento lo puedo hacer un poquito corridito a la izquierda. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Aquí voy a tejer con verde. Entonces hago acá, hago así. Uy, Dios mío, estas manos las tengo un poquito mojadas, como enjabonada, no sé, como mojadita. Entonces, ok. Vuelvo y repito, tengo como referencia el aumento de la vuelta anterior, entonces sé que al lado debo hacer otro aumento. ¿Para qué? Para que no me quede pegadito encima de ese. Entonces ahí ya lo tejí, miren, ahí ya pasé el aumento. Tejo uno y en el siguiente punto hacemos el aumento para que no quede tan pegadito a ese. ¿Ya? Y así vamos a hacer con todos los aumentos que se me presenten alrededor de esta vuelta número 15. Ahí ajustamos un poquito. Y bueno, vamos a seguir entonces. Y voy buscando otro aumento. Entonces aquí tengo otro aumento. Ahí lo voy a marcar con el crochet. Entonces el siguiente aumento no lo voy a hacer encima. Recuerden, al lado. Entonces si se dan cuenta, no estoy contando que hay cada 10 puntos un aumento, cada 10 puntos un aumento. No, yo lo estoy haciendo así. Teniendo como referencia, vuelvo y repito, el aumento de la vuelta anterior. No nos complicamos tanto con que hay cada 10 puntos un aumento, no. Esto así no es mi forma de trabajar, ¿verdad? Cada persona, cada tejedor tiene su estilo y su forma de hacer los aumentos. Los aumentos para mí yo los hago de esta forma, guiándome del aumento de la vuelta anterior. Y eso es todo. Usted puede poner la figurita que usted quiera. Puede hacer aumentos donde usted quiera, donde usted lo considere, ¿verdad? Eso sí, respetando la forma de la base, que quede planita. Con gusto, Lola González. Cristian Ruiz, bienvenido. Como acá tengo el aumento, vuelvo y marco para que se den cuenta, aquí tengo un aumento. Entonces lo voy a hacer 2 o 3 puntos hacia la izquierda, el aumento, ¿verdad? Para no hacerlo tan pegadito a ese. 2. Y en el tercer punto, ahí donde les dije, vamos a hacer el aumento 1 y 2. Ahí está el aumento. ¿Ya? Y seguimos entonces tejiendo, teniendo como referencia, bueno, aquí ya vamos a hacer cambio de color, de hecho, porque necesito hacer con el color carne o piel. Entonces dejo el verde, agarro el color piel desde abajo y cerramos este punto con este color y tejo los puntos que me corresponden precisamente con este color. Bien, muy importante que esto no se quede así, este hilo hay que ajustarlo, exacto. No se nos queden esos bulticos y usted sigue tejiendo con este color. Ir aplanando, por supuesto, su base es muy importante. Que no pierdan la costumbre de hacerlo. Entonces, en esta sección de color carne vamos a hacer un aumento. Sigo tejiendo estos punticos normales.
Y vuelvo, les indico, miren, usted tiene como referencia el aumento de la vuelta anterior. Aquí yo lo tengo, ahí se ve. Entonces, como sé que ahí hay un aumento, entonces el aumento lo voy a hacer corridito, ¿verdad? Mucha gente lo que hace también es, hace el aumento antes, listo, pero nunca en el mismo lugar. O sea, el aumento no es debido hacerlo acá, ¿sí? Sino que lo hacen antes o lo hacen un poquito después. Yo prefiero muchas veces hacerlo después. En ciertas ocasiones prefiero hacerlo así, antes, pero nunca en el mismo lugar donde hicimos el aumento, ¿sí? Para que no se formen las bases que quedan como octagonales, hexagonales, con puntas, ¿verdad? Que quedan así como fraccionada, como... En cambio así queda redondito, mira, redondito. Este estilo esta forma de hacerlas hace que el tejido quede redondo, ¿sí? Entonces, como no puedo hacer el aumento en la misma, no es recomendable, no lo hago. Entonces yo lo hago un poquito más a la izquierda. Entonces, por ejemplo, ahí hago el aumento, ¿verdad? Ahí está el aumento. Y sigo tejiendo, miren. Ahí está. Nuevamente hacemos cambio de color. Guadalupe, Nancy, buenas tardes, bienvenida. Un saludito para Guadalupe. ¿Cómo está? Hacemos cambio de color, cierro con el verde. Verificamos, aquí se ve el amarillo, vuelvo y lo jalo. Ok, seguimos tejiendo con verde. Ok, voy buscando otro aumento, aquí lo tengo. Vuelvo y les explico, aquí tengo otro aumento. Entonces el aumento lo voy a hacer corridito, ¿verdad? Ahí marqué miren, ahí dejé un poquito amplio para que se viera el aumento. Entonces el aumento lo voy a hacer, el siguiente aumento lo vamos a hacer por acá. En alguno de estos 3 puntos, listo, lo hacemos por ahí. Y así sucesivamente en toda la región, en toda la circunferencia de la vuelta 15. ¿Sí? ¿Alguien por favor me puede decir la hora, qué hora es aquí en Colombia? Se lo agradecería mucho si me brinda esa información. El aumento, ahí está. Seguimos tejiendo con el color verde. Bueno, al parecer no hay nadie de Colombia, no sé. Digo. Y llegamos a la parte donde vamos a reducir nuevamente el triángulo amarillo. Vamos a formar el triangulito. Entonces, en el primer punto amarillo con verde tejemos en España las 22. Agarro el amarillo, cierro con ese. Tejo 4 puntos con el amarillo. 2, 3 y 4. Suelto el amarillo, agarro el verde. Seguimos tejiendo y cuando se me presente un aumento ya sabemos lo que debemos hacer. Lo hacemos corridito a la izquierda, ¿ya?
Entonces aquí voy a hacer el aumento corridito. Ya ahí lo hice, mírenlo, 2 puntadas en un mismo espacio. Cambio de color, agarro el color carne desde abajo, cierro y tejo con este color, con el color carne. Uy, ya estamos muy avanzados. Voy a ir midiendo la base. ¿Cuánto llevamos? Miren, 22. O sea, una vueltica más. Una vuelta más que hagamos, alcanzamos los 23. Tejemos con el color piel. Aquí está el aumento, entonces ya sabemos, vamos a corrernos un poquito más a la izquierda y elaboramos el aumento. Ya se los voy a mostrar. Ok, miren ahí chicos, hago 1, ¿verdad? Y ahí mismo en ese espacio, en ese punto donde estoy posicionado, hago otro punto. Dejo 2 puntos más. Y ahí está listo mi aumento. Planamos, revisamos por el revés, perfecto, no se nos ven los hilos. Cierro con el nuevo color, en mi caso el verde. Y procedemos a seguir avanzando con nuestro color verde. Otra cosita que ustedes deben de tener en cuenta es que como es un diseño, vamos a poner un Tinkerbell, la Tinkerbell, la muñeca que es como hada, ¿sí? Entonces no es necesario contar puntos porque solamente vamos a poner una figurita en la parte delantera como hicimos con el Stitch, ¿verdad? No sé si han visto esa mochila de Stitch que hice. Ella lleva solo un diseño adelante. Entonces lo mismo vamos a hacer con la Tinkerbell. Solamente vamos a ocupar un diseño en la parte frontal. Por lo tanto, no es necesario contar puntos en la base o tener cierta cantidad de puntos. Y decir, bueno, es que necesito 150 puntos, por ejemplo. Entonces tengo que hacer que la base me dé 150 puntos. No. Eso es lo bueno de estos diseños cuando son así un solo diseño, que no necesitamos contar puntos. ¿Sí? Independientemente de que sea 1 o 2, igual, no es necesario contar puntos porque usted va a poner uno, deja un margen de separación y haces el otro diseño, ¿sí? Entonces tampoco es que hay que tener cierta cantidad de puntos en la base para que la figura me cuadre, no. Estos diseños van para cualquier motivo, ¿sí? Siempre y cuando sea un bolso grande, por supuesto. Ya si es un bolso pequeño, una mini mochila, hay que reducir el diseño. Son dos cosas totalmente diferentes y se hacen aparte. Pero como es una mochila grande, entonces vamos a hacer una sola figura
Y ya, no es necesario contar puntos, ¿va? Para que lo tengan en cuenta y no se estresen o no se compliquen contando puntos. Realmente no es necesario. Ya cuando son diseños que sí debemos hacerlo lineal, sí. Sí hay que contar puntos. O sea, donde usted tiene que poner una figura alrededor muchísimas veces, sí. Bueno, por aquí estamos buscando el aumento. Ahí está el aumento, entonces lo vamos a cuadrar a la izquierda. Miren, ahí. Entonces por acá vamos a hacer el aumento. Miren, ahí te dejo 1 y 2. ¿Ya? El aumento. Un saludito para Cecilia Cristina. Buenas tardes desde Montería, Córdoba, a la costa atlántica. Bienvenida. Yo te saludo desde la ciudad de Pereira. Bienvenida a estos espacios del tejido. ¿Cómo está? Entonces aquí, miren, vamos a hacer puntos en verde. Y aquí me voy a comer un puntico, el primer punto amarillo con verde. Suelto, agarro el amarillo. Bueno, aquí es este. Este es aquí. El amarillo es de abajo, miren. Lo levanto. Y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, ¿cierto? Y una más, una puntada más para 4. Cambio de color, agarramos el verde clarito, cerramos. Vamos aplanando nuestra base, miren qué hermoso va quedando. ¿Cierto? Mira qué hermoso va quedando nuestra base del revés, el derecho. Entonces aquí seguimos tejiendo con el verde, nuevo color. Y recuerden tener como referencia el aumento de la vuelta anterior. Entonces aquí tengo el aumento, aquí tengo 2 puntos. El aumento lo voy a hacer corridito. No es necesario hacerlo cada 10, 15 puntos. No va a ponerse en esa tarea de decir, ay, lo vamos a hacer cada 10 puntos en esta vuelta. No, no es así. Se está dando cuenta que usted mismo puede poner los aumentos donde usted guste, siempre y cuando respete los diseños, ¿sí? Respetando los diseños. Ahí hacemos el aumento. Sigo tejiendo con este verde. Verde clarito. Que la base va quedando súper planita, mira, planita, planita. Miren, miren cómo va quedando la base, miren, planita, ¿sí? No es que se me va a encocar el centro y luego lo otro me queda plano, no, queda planita. Importante es que quede planita la base. Sigo tejiendo con verde, verde clarito. Entonces el aumento de la vuelta anterior lo tenemos en cuenta para hacer el nuevo aumento. Siempre pensando en hacerlo en la parte izquierda. Entonces, por ejemplo,
Vamos a hacer un punto y hacemos ahí el aumento. Ay, pero recuerden amigos, aquí hay que hacer el cambio de color, ¿cierto? Ojo, hay que hacer un cambio de color muy importante. Debemos hacer esta linecita, la debemos hacer encima acá. Me estaba pasando a hacerlo. Se me pasó. Entonces aquí, menos mal. Bueno, aquí de hecho, hacemos entonces, dejamos ahí el verde sin terminar. Agarramos el nuevo color desde abajo. Ajustamos, cerramos con el carne, el piel y tejemos los puntos para respetar el diseño, ¿verdad? Ok. Y tejo con el color piel unas cuantas puntadas. Bueno, aquí hay que acomodar el punto perfectamente. Agarramos el piel nuevamente. Ok, ajustando acá muy bien. Cierro con el piel y hago las puntadas precisamente en este color. No sé chicos, pero este punto no me cuadra. Me siento como que me queda. Entonces yo trato como que de enderezarlo. Exacto. Un poquito más derecho, 2, 3, 4. Aplanamos la base. Uno, 2. Ok, mejoró, mira. 3, 4, 5. Miren que la técnica es envolviendo todos los hilos y el cordón. Nada debe quedar por fuera. Y agarrando la hebra de atrás, ¿cierto? Miren que la hebra delantera queda visible esta lineecita. Miren, lo mismo pasa cuando dejamos esa línea. Pero la técnica Guayú, así se trabaja. Dejando esa hebra delantera visible. Y la trasera es la que se toma. Entonces por aquí yo debo hacer el aumento. Ok, lo voy a hacer ahí, el aumento. Y sigo tejiendo normalmente. Miren que ahí hice el aumento, 2 puntadas en un mismo espacio. Hola Samuel, bienvenido. Esto es tejido. A esta técnica se le llama como técnica Guayú y es un tejido, ¿sí? Es tejer. Esto es el arte de tejer. Tejer. Coser es cuando usted coge 2 piezas y las une, ¿sí? O una pieza, la une a otra. Eso es coser, pero esto es tejer, o sea, crear. Crear una pieza a partir de hilo, estambre. O de lana también, se puede tejer con lana, con algodón. Hay proyectos que se tejen con lana, con algodón, ¿sí? Y hay otros proyectos como este que se teje con hilo delgado. Entonces ahí hacemos cambio de color. Entonces suelto, agarro el verde clarito. Y tejemos precisamente con este color, con el verde clarito. Ya prácticamente estamos terminando la base. Estamos en la fila 15, pero miren que con el cordón se avanza más rápido. Eso es
Esa es la gran ventaja de utilizar cordón a no utilizarlo, se avanza más rápido. Y la puntada queda del mismo tamaño como si fuera con mismo hilo. O sea, no hay mucha diferencia realmente. Si usted lo hace con hilo a con cordón, es prácticamente el mismo grosor de la puntada, ¿sí? Pero tiene una ventaja al hacerlo con cordón. Entonces aquí tejemos normalmente, seguimos con verde. Bueno, empezó a llover. Está lloviendo mucho por acá. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un aumento. Va a tejer 1 y 2. El aumento. Sigo tejiendo hasta acercarme a la próxima figurita que es en amarillo. ¿Sí? Que es en amarillo. Ok, dicen que una fresita en bolso. También los he visto, quedan muy bonitos. Pero las mochilas guayo tienen su belleza también. Miren qué belleza queda, como queda de bello el trabajo con color, cambio de color y todo, ¿verdad? Todo, todito, todo. Ok, chicos, aquí vamos llegando entonces aquí a la parte del amarillo. Recuerden que ahí vamos a tejer en el primer punto amarillo con verde. Vamos a correr un poquito estos hilos. Entonces en el primer punto tejemos con verde, cambio de color a amarillo, tejo 3 puntadas, perdón, son 4, 1, 2, 3 y 4 con el amarillo. Suelto el amarillo, agarro el verde nuevamente, el clarito, y cierro con el verde. Ajustamos los hilos, damos vuelta al tejido para verificar que a lo mejor no se nos ve algo por ahí. Doy vuelta y voy acomodando. Hola, Nune, bienvenida. Entonces aquí seguimos tejiendo con verde. Ya solamente nos queda hacer este tramito para culminar la vuelta número 15. Bueno, aquí vamos aplanando muy bien. Perfecto, mira cómo va quedando hermoso. Y vamos a hacer un aumento corridito por aquí. Hola Kimby, bienvenida. Buenas tardes. Hacemos el aumento. Y seguimos avanzando con el verde. Ángela Julio, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Los que no estén suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas, TikTok, Facebook, Instagram. Tengo foticos por ahí para que puedan ver también cómo quedan los bolsos cuando están terminaditos. En Instagram sobre todo, es donde más publico los bolsos. Gracias, Kimby, por su apoyo y su apreciación hacia mi trabajo. Ok, hacemos un puntico más y hacemos cambio de color. Recuerden de verde, soltamos el verde, miren dónde lo dejé. Agarramos el color piel desde abajo.
y cerramos con el color carne. Cerramos y vamos tejiendo punto sobre punto. Recuerden lo que les he dicho, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a jalar. No se nos vean así los hilitos, usted jala y acomoda. De modo que quede mejor. Ok, ahí está mejor. Y ahora sigo tejiendo con este color. Me parece muy bonito también, me gusta. Este lo vamos a emplear para las facciones, para las extremidades de nuestra Tinkerbell, de nuestra muñequita, en el cuerpo, ¿va? Vamos acomodando nuestro hilo, nuestro tejido. Miren que yo voy tejiendo acá con el color. ¿Será que ahí está? Está muy corrida. Era un puntico más hacia, o sea, aquí, porque me estoy basando de esta figura, mira. Entonces yo lo trato de hacerlo lineal a esta y empezar el puntico acá. O sea, hago 2 puntos. A ver. 1 y hacemos otro punto. Ahí está. Ahí es donde hago el cambio de color. Ahora sí, suelto el verde, lo dejamos en su lugar, mírenlo. Y el pie lo agarramos desde abajo. Para que no se nos enrede, hacemos cierre con ese color y tejemos. Ahora sí podemos tejer tranquilamente con este color porque ya sabemos que va a estar lineal a la figura o al triángulo, ¿verdad? Lineal. Ajustamos. Bueno, mejorando claramente la puntada. Siempre que estén tejiendo, procuren que la puntada les quede bonita. No les quede torcida. Lineal. Derechita. Y acá en este espacio debo hacer un aumento. Lo voy a hacer ahí. El aumento. Ya prácticamente estamos culminando esta ronda. Mejor dicho, ya estamos terminando prácticamente nuestra base. Nos quedaría entonces por hacer una vuelta más. Aunque creo que aquí tengo 23. Me atrevo a decir que tengo los 23. Bueno, mira. Justo 23, mira. Justo 23 centímetros. Ahí están listos los 23. Sin embargo, quiero dar una vueltica más. La vamos a dar una vueltica adicional, pero ya vendría siendo en la otra clase, en la próxima clase. Termino esta vuelta para despedirme y en la próxima clase terminamos esa vuelta y empezamos a subir. Les voy a mostrar entonces cómo subir en la próxima clase. Entonces aquí voy a 3 puntos más 1, 2 y 3. Listo. Cambio de color, soltamos el carne, agarramos el color verde desde la base y cerramos. Y tejo con el verde clarito.
Ya, miren cómo va quedando bien elaborado. Bien bonito. Nuestra base. Por aquí voy a hacer un aumento. Aumento. Sigo tejiendo. Nos queda por hacer esta figurita donde vamos a ir cerrando. Bueno, chicos, ya estoy más contento todavía porque bueno, ya la base prácticamente ya la estamos terminando para empezar a subir. Ya aquí voy a hacer. José, bienvenido. En transmisiones en vivo, Lola. Ahí donde dice en vivo, en mi canal usted se va a la pestaña donde dice en vivo y ahí están las clases disponibles por si deseas empezar a elaborarla. Ahí está. Entonces aquí ya vamos a culminar esta vuelta número 15. Entonces en el primer punto amarillo tejo con verde, cambio de color, agarramos el amarillo, cerramos con el color amarillo, tejo 4 puntos, 2, Ubaldo, bienvenido, Ubaldo Morán, 3 y 4. Cambio de color, suelto el amarillo, agarro el verde y hemos culminado entonces nuestra vuelta número 15. Entonces miren, así nos queda entonces la fila número 15. Hola Alejandro, bienvenido. Entonces, bien chicos, vamos a dejar la clase hasta ahora. La parte número 4 la vamos a dejar aquí. Nos queda entonces por hacer una fila más, una ronda, una vueltica más. Y después empezamos a subir, ¿va? Cuídense mucho, bendiciones. Ahora sí los dejo. Voy a hacer otras cosas, entonces los dejo, bendiciones. Y en la siguiente clase empezamos a subir la base, listo. Igual vamos a hacer la clase de la última vuelta, la vamos a hacer también para que quede claro y quede ya completa la base, listo. Entonces ahí ya llevo los 23 centímetros. Sin embargo, como les digo, quiero que me quede un pelín más grande, siquiera 1 centímetro más grande. Aquí me quedó de 23, miren, perfectamente. Ahí se ven los 23 centímetros de ancho. Entonces me queda por hacer una última vuelta y empezar a subir. Ahora sí los dejo, cuídense mucho, muchas gracias por su apoyo. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones. Feliz tarde, cuídense mucho. Lalo González, cuídense mucho. Bendiciones, feliz tarde, gracias por su apoyo y amabilidad. Bendiciones, amigos. Gracias.